Bien, vamos a aprovechar mientras que se ve y arrancamos. Sí, Entonces, estábamos Dale. la energía. La bien. energía. Ahí Como estamos. veníamos diciendo, la energía nosotros la vamos a definir como la capacidad que tiene la materia de producir trabajo, pero en realidad definir energía como la capacidad de hacer un trabajo y después cuando veamos trabajo como que hay energía, es como medio contradictorio, ¿sí? Yo Sí. la energía existe, yo la puedo medir, es una magnitud escalar, ¿sí? Y se presenta de muchas formas. En realidad todo lo que nos rodea es materia, la materia y hay energía. Y esa energía que está presente no se crea ni destruye, es decir, existe. No va a haber energía Solo. nueva, ni menos energía. No va a aparecer energía de la nada y se va a desaparecer de la nada. Siempre hay energía contenida en una forma que se transforma y visualiza de otra. Pero es la misma cantidad de energía. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, este concepto de energía impide que haya una definición formal. Si yo no puedo definir algo usando otro término y después volver a lo mismo. Pero nosotros vamos a decir que la energía existe. Es algo que existe, que no se crea ni destruye, está presente siempre y Solo lo que va a está. pasar es que se va a manifestar de diferentes maneras. Se va a transformar de una forma a otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada el sistema del celular, cómo la energía eléctrica se almacenaba en la batería en forma de otro tipo de energía Sí. química? Sí. Bien. Entonces, la energía está presente y va a tener distintas formas. Y de los que vamos a hablar hoy es de esas formas en que se presenta la energía. Yo a la energía la voy a clasificar, hay varias formas de clasificar, pero vamos a clasificarla en 4 grandes grupos. ¿Sí? Energía cinética, que es esa energía que está relacionada al movimiento. Energía potencial, que se refiere a esa energía que está almacenada, lista para ser usada, No. ¿sí? Por ejemplo, la energía que está almacenada en una pila, en una batería, hay energía, pero no se manifiesta, no se ve hasta que no la uso con otra cosa. Cuando yo conecte mi batería al celular, ahí va a encender el celular y se va a transformar la energía, voy a ver esa energía. La energía radiante, que está relacionada con toda esa energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas, y la energía de masa en reposo. La energía de masa en reposo es la que está, la energía que yo voy a encontrar dentro de la materia, dentro del núcleo atómico, ¿sí? Cuando esa energía que se libera al destruir la materia. ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Sí. Continuemos. Como había dicho, la energía cinética está relacionada con el movimiento. Para que haya energía cinética, tiene que haber un objeto que se mueva. Tiene que haber velocidad. La expresión matemática de la energía cinética, como ven, es masa, ¿sí? La masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado sobre 2. O también se lo conoce como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía cinética va a depender del tamaño del cuerpo, de la masa del cuerpo y de la velocidad. Si un objeto está quieto, no tiene velocidad, no tiene energía cinética. ¿Se entiende? Sí. Un objeto en reposo no tiene energía cinética porque no se mueve. Tiene que moverse para tener energía cinética. Cuando energía cinética,
vamos a relacionar el tema de energía cinética con lo que ustedes vieron el año pasado, la teoría de la molecular que usaban para definir los estados de la materia. ¿Se acuerdan el año pasado que habrán visto que en el estado sólido las partículas están quietas en el lugar, en el estado, después se le entrega energía, va aumentando la temperatura y esas partículas se empezaban a mover un poco más y pasaban a estado líquido? Y en el estado gaseoso, cuando tenía mucha energía, las partículas se alborotaban aún más, adquirían cada vez mayor velocidad y si no tapo el recipiente, tienden a escaparse, ¿sí? Esa es una variedad de energía cinética que está relacionado al movimiento aleatorio de las moléculas, ¿sí? Esa rama de energía cinética es la energía térmica, ¿sí? La temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas, de las moléculas. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí. Sí, se entendió. Otra variedad de energía cinética, ¿sí? Otra rama de la energía cinética, está hablando es la del sonido, ¿sí? El sonido también es una energía cinética, porque lo que produce el sonido en realidad se mueve como ondas, ¿sí? Sí. Como ondas. Entonces, estas ondas, estos frentes de onda, se mueven. Y si se mueve es energía cinética. Entonces, la energía del sonido, la acústica, depende de la vibración rítmica de las moléculas. Y también es un tipo de energía cinética. Vamos a la energía potencial. La potencial es aquella que está almacenada a la espera de ser utilizada, ¿sí? Por ejemplo, acá en nuestra imagen, nuestro querido coyote, ¿sí? Antes de caer está a una altura y tiene mucha energía almacenada que va a depender de esa altura. Y cuando se quedó sin piso, bueno, entra la gravedad y se nos cayó. Esa es la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Sí. Es la potencial gravitatoria, Sí. ¿no? Que está relacionada con esa fuerza de atracción, con esa aceleración que sufre un cuerpo hacia el centro de la Tierra. ¿De qué va a depender mi energía potencial gravitatoria? Obviamente de la gravedad, que es la aceleración, y de la altura, ¿sí? Nosotros generalmente consideramos la altura cero cuando estamos apoyados sobre la superficie, sobre el suelo, digamos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, mi computadora arriba de la mesa, ¿sí? De mi mesa tengo la computadora. Mi computadora voy a considerar que está a una cierta altura del piso. Sí. Por lo tanto, tiene energía potencial gravitatoria. Si yo la coloco a la misma altura fuera de la mesa y la suelto, aparte de que se va a romper cuando llegue al piso, va a caer con la fuerza que tenía de altura. Claro, va a tener una energía potencial en esa altura, pero cuando llegue al piso ya no va a tener energía potencial gravitatoria, porque llegó al piso, altura cero, ¿sí? Tampoco voy a tener computadora porque se rompió. O sea, básicamente funciona como un imán. Lo que cae... Claro, si yo no cae tengo algo que me sostenga a cierta altura, como un la imán gravedad gigante. hace su trabajo y me atrae al centro de la Tierra. Y ya está, ahí sonamos. Entonces, nosotros, cuando caminamos, no tenemos energía potencial gravitatoria, porque estamos sobre el piso. Ahora, si nos subimos a una escalera, ahí vamos a adquirir una energía potencial gravitatoria, porque estamos arriba de la escalera,
¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí. Otro tipo de Sí. energía potencial es la elástica. Profe, Sí. profe. Sí, Entonces, la energía potencial es aquella que se encuentra almacenada en dónde, porque no lo entendí. se encuentra almacenada, lista para ser usada, pero no dice dónde. ¿Sí? Porque va a depender del objeto, del tipo de energía potencial. Ujú. ¿Sí? Si tengo un objeto a cierta altura, está almacenada porque está en esa altura y está en reposo a una cierta altura. Cuando yo lo suelto, cuando yo tengo, por ejemplo, tengo una pelota en la mano y la suelto, en el instante que la solté, cuando empieza a caer, va a disminuir la altura. ¿Se entiende? Sí. Entonces su Sí. energía potencial va a ser cada vez más chica, pero en realidad disminuye la altura, pero ¿qué aumenta? Antes estaba quieta y ahora se está moviendo. Sí, su velocidad. Entonces, exactamente, se transforma de potencial gravitatoria a cinética, porque adquiere movimiento. Hay una transformación de los tipos de energía. Bien, en la elástica pasa lo mismo. ¿Nunca jugaron con un elástico o con un resorte? Sí. Bien, Sí. vamos con el elástico que es más fácil, pero es lo mismo que el resorte. Ustedes tienen un elástico y ustedes pueden agarrar y estirarlo, Ujú. ¿sí? O una bandita elástica. Lo estiran hasta el tope que pueden estirarlo. En ese momento que está el tope estirado, ahí tiene una energía elástica, potencial elástica guardado. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Va a salir con la fuerza que tenía guardado, o sea, va a salir. Exactamente. Va a transformar esa energía potencial en un movimiento y va a salir fuerte, ¿eh? ¿Nunca jugaron a tirar banditas y golpearse los deditos? Sí. Golpea Sí. lindo, ¿sí? Entonces ahí hay una energía potencial elástica. En esta las vamos a mencionar, pero no vamos a trabajar mucho con esta energía. Nosotros vamos a trabajar más con la energía cinética y la potencial gravitatoria. Esta no la vamos a ver en tanto, pero les explico. Este K, que está acá en la fórmula, es una constante elástica, ¿sí? Y bueno, la distancia esta que puse acá, X, es una longitud, es la longitud que yo moví, o sea, del estado en reposo hasta que lo estiré todo, o en el caso de un resorte es hasta que lo comprimí todo, ¿sí? También. Sí. Potencial química, que estamos muy acostumbrados a verlos en nuestras pilas y baterías, ¿sí? Dentro de las pilas hay elementos químicos, ¿sí? Que se mantienen uniones, hay elementos que están unidos químicamente por una unión que se llama iónica, ¿sí? Hay Sí. un elemento que tiene la propiedad de formar uniones iónicas y ustedes saben que los iones tienen cargas, Sí, ya ¿sí? sea positiva o negativa. Entonces, esto va a producir que como que se polarice. ¿Vieron que las pilas tienen un polo positivo y un polo negativo? Sí. Tienen un más de un lado, acá se ve el más. Y la otra punta tiene el polo negativo. O sea, hay una diferencia de potencial. Hay como mucha carga positiva acumulada en un extremo y mucha carga negativa acumulada en otro extremo. Bueno, Ajá. si yo coloco un cable conductor con, por ejemplo, una lamparita chiquita en esos extremos, lo que va a pasar es va a empezar a circular corriente eléctrica, es decir, esta energía potencial química, esa energía contenida química, se va a transformar en energía eléctrica. ¿Sí? Las potenciales siempre cambian de un tipo a otro, es energía acumulada que va a cambiar de forma. Para la potencial eléctrica, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Las cargas tiene energía potencial eléctrica dentro de un campo eléctrico y depende de la posición. Como nosotros no vemos electrones sueltos y protones sueltos para jugar y ver cómo interaccionan,
Pero si hay algo que lo podemos comparar, que es muy fácil, es en los imanes. ¿Sí? ¿Vieron que hay imanes que tienen muy marcadas la polaridad? Sí. Que ustedes quieren, según qué cara del imán enfrenten, hay como una cara que se une rápido y hay otra cara como que no la pueden pegar nunca. Sí. Eso es porque el imán tiene polo positivo y polo negativo. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo, en el ejemplo que pongo acá, que se ve acá, es una carga positiva y una carga negativa. Nosotros vamos a hacernos la idea de que tenemos un polo positivo tratando y un polo negativo de un imán. Van a tender a acercarse, o sea, si yo los tengo a cierta distancia hay una fuerza que los tiende a acercar. Si yo los voy a ejercer una fuerza para separarlos, y si los vuelvo a soltar se van a volver a unir, ¿sí? Siempre y cuando estén a una cierta distancia, en el caso de los imanes. Esto es lo mismo que pasa. Yo tengo una fuerza, tengo una energía que trata de unir estos elementos. Que si yo la separo, mientras que yo los sostenga, es como cuando tengo mi computadora arriba de la mesa. Y a mí lo que separa la computadora del piso es mi mesa. Si yo saco la mesa, la computadora termina en el piso. ¿Sí? En el caso de estas partículas, lo que separa a la partícula positiva de la negativa es mi mano. Si yo la suelto, va a tender a ir hacia la partícula negativa. ¿Quedó claro? Sí. Bien, esperen las campanadas del reloj, chicos. Sí. Las 12, ¿no? Son las 12, chicos. Y tengo a mi hija que quiere un té. Es que no puedo hacerlo yo sola porque no sé cuáles son los ingredientes. Bueno, ahí Nicolás o Facu te va a hacer un té, mi vida. Anda, vaya, pedíale al hermanito, a alguno de los hermanos que le haga un té. Bueno, quiere un té la nena, recién se levanta y quiere un té. Y los hermanos no le quieren hacer. Y claro. Bueno, continuemos. Energía radiante. Energía radiante es toda la que llega en forma de ondas electromagnéticas. Y en la clase pasada dimos un ejemplo de el Sol. Dijimos que el Sol emite energía en forma de radiación, que nos llega a nosotros en forma de ondas electromagnéticas, ¿sí? Pero el Sol solo no emite energía de radiación. Profe, se me cortó. ¿No puedes explicar de vuelta lo que estabas explicando? ¿Cuál? ¿El anterior o este? Esta que se me... Después de que fueron las campanadas del reloj, que se me cortó. Ah, bárbaro, bueno. Estábamos con energía radiante. Energía radiante es aquella energía que viaja en forma de ondas electromagnéticas. Y la clase pasada habíamos dado como ejemplo al Sol. El Sol como sistema era un sistema que enviaba energía, era un sistema cerrado, porque no hacía intercambio de materia, pero sí salía energía de él en forma de ondas electromagnéticas que nos llega a nosotros. Pero el Sol no es el único que irradia energía en forma de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos irradian energía en forma de ondas electromagnéticas. Nosotros también, las tazas, la computadora, todos los objetos emiten una energía en forma de ondas electromagnéticas. Depende, ¿sí?, del objeto, esa energía es mayor o menor. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Y vamos a la última manifestación o forma de energía, que es la energía de la masa en reposo. ¿Sí? La famosa fórmula que se ve en todos lados, dibujitos y películas, es igual a m por c al cuadrado. Y Einstein, obviamente, quien la formuló. Esta energía de masa en reposo es la energía asociada a la destrucción de la materia. ¿Cómo destruyo la materia? La unidad menor de materia era el átomo,
¿sí? Yo una molécula la puedo romper, es decir, rompo sus uniones químicas y ahí tengo energía química, ¿sí? Pero la energía de masa en reposo, la manera para destruir la materia, estamos hablando de la destrucción del núcleo del átomo, ¿sí? Hay mucha energía en un pequeño núcleo atómico. Es muy difícil romper el núcleo atómico. Destruir la materia quiere decir, tengo un tipo de elemento y manipulo el núcleo y el resultado final es otro elemento, porque en definitiva lo que me dice que un átomo es tal o cual, es un átomo de hidrógeno o de helio, por ejemplo, es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Si yo manipulo el núcleo, si yo destruyo el elemento original y construyo otros, estoy destruyendo la materia. Por ejemplo, en el Sol, lo que pasa es que el átomo de hidrógeno, el núcleo de hidrógeno, choca con otro núcleo de hidrógeno y en esa destrucción del átomo de hidrógeno se libera la energía en forma de ondas electromagnéticas. Cuando destruyo los dos átomos de hidrógeno chocan, los dos núcleos de átomos de hidrógeno chocan, van a formar una molécula nueva que tiene dos protones, es el helio. Pero el helio no es hidrógeno, es otra materia, es una materia diferente. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Esta C, esta M, ustedes ya la conocen, M es masa, pero esta C, que está acá en la fórmula, es la velocidad de la luz. Disculpen. Continuemos. Así como la energía la podemos clasificar en distintos tipos dependiendo de sus características, yo también puedo hacer una clasificación dependiendo de la fuente que me origina esa energía, ¿sí? Y esa clasificación se llama clasificación tecnológica, ¿sí? Hay varias formas de clasificar la energía según su utilización, según si es muy abundante o no, si se regenera fácil o no, según sus desechos, si producen o no desechos, ¿sí? La primera forma de clasificarla es según su forma de utilización. Es decir, si yo la uso así tal cual la extraigo de la naturaleza, o si tengo que hacer un proceso para poder elaborarla, para poder obtener energía. Entonces, yo puedo clasificarlas en primarias o en secundarias. ¿Sí? Primaria la uso tal cual la extraigo de la naturaleza. Secundaria hay un proceso de elaboración. Por ejemplo, acá tenemos petróleo. El petróleo yo lo extraigo de la naturaleza. Así, sin elaborar, el petróleo crudo, como le dicen, es una energía primaria. En cambio, si yo ese petróleo lo hago pasar por un proceso de refinación, de una serie de procesos y transformaciones químicas, voy a obtener la nafta. Y la nafta en este caso va a ser una energía secundaria, según esta clasificación. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. También podemos clasificarla según su origen en renovables o no renovables. ¿Qué son renovables? Son aquellas fuentes inagotables de energía o que por lo menos, ¿sí? Se regenera Su rápido. regeneración es muy rápida, ¿sí? Por ejemplo, la luz El agua. solar, la energía solar es renovable. Yo tengo siempre energía solar,
¿sí? El agua Sí. es una fuente de energía renovable, porque yo siempre tengo agua. Saquemos de lado si es potable o no, ¿sí? Que es otra cosa, pero yo agua tengo. Hay un ciclo de regeneración del agua. En cambio, no renovables son aquellas que tardan un periodo si bien se formaron, o sea, están porque en algún momento se formó esa fuente de energía, su proceso de formación implica un periodo muy extensos de tiempo. Entonces yo la consumo antes de que se pueda volver a formar. Por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Ujú. Entonces, como energías renovables, tenemos el viento, tenemos la eólica, tenemos la solar, A vos te hace mal para y ti. como no renovables, tenemos el petróleo, porque si bien es un desecho orgánico que se produce por la descomposición de materia orgánica Para. encerrada y a cierta presión, la realidad es que nosotros estamos consumiendo, toda nuestra economía se basa en la energía producida por el petróleo, por lo tanto se ha consumido mucho y por eso es que aumenta tanto los valores de este combustible, ¿sí? Porque hay cada vez menos, cada vez cuesta más encontrar una fuente y en algún momento se va a agotar, ¿sí? Ya no va a haber. Ahora que estoy buscando hacer cosas con energía eléctrica, como los autos y Exactamente, por eso se eh, está con buscando energía. eh, energías alternativas, ¿sí? Que es la otra clasificación. Entonces, según su disponibilidad, existen las convencionales y alternativas. Las convencionales son las que estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, la nafta, el petróleo, el carbón, ¿sí? Son las que se usó siempre, las que históricamente se han usado. El problema es que muchas de esas convencionales están relacionadas a fuentes no renovables de energía. Y las alternativas son estas nuevas formas de utilización de nuevos recursos energéticos que tienden a la utilización de energías renovables, ¿sí? Para poder seguir consumiendo y tener un abastecimiento de energía a pesar de que las otras se están agotando. Entonces, como convencional, por ejemplo, volvemos a tener el combustible, es muy normal ver un auto que use algún tipo de combustible de origen fósil, ¿sí? Derivado de petróleo, aunque nosotros sabemos que ahora alternativamente están empezando a aparecer de a poco autos eléctricos, ¿sí? Yo ya estoy muy grande, no va a ser tan común para mí, pero ustedes van a ver que van a poder acceder a un auto eléctrico con mayor facilidad que a un par de años. Otra forma de energía alternativa es la energía solar. El tema de las energías alternativas, ¿sí? El tema de las energías alternativas tiene una limitación que corresponde a que para aprovecharlas bien tenés que tener algunas condiciones geográficas, ¿sí? Privilegiadas. Energía solar para nuestras casas, salvo lo que nos limita ahora, que es el costo de todo, que está todo muy caro, los paneles solares, todo está caro. Podemos llegar a alimentar poner en nuestros techos un par de paneles solares porque tenemos buena iluminación, tenemos buena llegada de los rayos solares, aunque hay regiones que están más privilegiadas para ese tema. Pero por ejemplo, una turbina de energía eólica, acá en el patio de mi casa no me sería muy útil, porque acá no hay vientos constantes. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Las energías alternativas son muy buenas, pero
tienen que tener en cuenta el lugar donde las van a aprovechar, ¿sí? Porque Sí. no todos tenemos la misma cantidad de luz solar, no todos tenemos el mismo viento para poder aprovechar la eólica. Y después podemos clasificarlas según sus residuos, ¿sí? En limpias y contaminantes. Por ejemplo, un panel solar, al usarlo, salvo cuando esté obsoleto y tenga que deshacerme de él, pero mientras sea su vida útil, no me va a generar desperdicios, no me va a generar contaminación. Un molino eólico tampoco me va a generar contaminación, ¿sí? En cambio, bueno, ahí ya que estamos, ahí tengo los ventiladores eólicos. En cambio, esta planta de energía nuclear que me genera energía y de muy buena calidad, tiene un problemita muy grave con los desperdicios de la reacción nuclear. ¿Sí? Después la vamos a ver en profundidad, pero los residuos después de la reacción nuclear son altamente contaminantes. Y es un problema muy grave de la energía atómica el tema de los residuos radioactivos. Después vamos a dedicarnos a un par de clases a este tema muy puntualmente, ¿sí?